Muy buenos días a todos los pacientes y las personas que hoy se conectan por este Facebook Live que vamos a iniciar en estos momentos. Fundaxo, continuando con la campaña de educación a los pacientes con psoriasis y otras enfermedades de la piel. En esta época de pandemia, pues hemos decidido hacer estas charlas periódicas para que todos ustedes, los pacientes, estén enterados de cómo es el manejo de su patología. Y hemos seleccionado un grupo de dermatólogos especialistas que ven psoriasis para este tipo de charlas. En el día de hoy nos acompaña la doctora Blanca Lucía Riascos de la Cruz, desde la ciudad de Pasto. Darle las gracias a la doctora porque desde esta hermosa ciudad que nos acompaña. La doctora Blanca Lucía Riascos es médico de la Universidad Cooperativa de Colombia y es especialista en dermatología de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en Pasto en la IPS Especialidades Clínicas Hispanoamericana y en la Clínica La Aurora de la IPS Sursalud. La doctora Blanca Lucía es una dermatóloga que apoya mucho a Fundaxo, apoya mucho a los pacientes. Es una doctora que le gusta mucho la parte de la investigación en la parte de psoriasis. Entonces nos complace mucho en el día de hoy poder contar con tus conocimientos, poder contar con tu charla, decirle a todos los pacientes que al final de la charla que nos pueden ir enviando sus preguntas, comentarios vía chat, y al final haremos las preguntas a la doctora para proceder a responderlas. Aquellas que no alcancemos por tiempo, le estaremos enviando las respuestas a vuelta de correo. Y a todos los pacientes que se conecten hoy, al final de la charla, les voy a dar una sorpresa de parte de Fundaxo, así que estén conectados, no se desconecten, no se distraigan, porque al final les voy a dar una sorpresa. Entonces, sin más preámbulos, doctora Blanca, muy buenos días, muchas gracias por haber hecho a este llamado para acompañarnos en esta charla magistral de hoy para pacientes. Buenos días, doctora, y con usted, la gran audiencia de Fundaxo. Buenos días, don Guillermo. Buenos días para todos los pacientes, tanto como en Nariño, el Valle del Cauca y todos los que nos escuchen a nivel nacional. Es un gusto poder estar con ustedes. Hoy les voy a hablar sobre los diferentes tipos de psoriasis y el tratamiento. Espero que les guste. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, con mucho gusto se la responderemos, y si no, después vía correo electrónico. Muchas gracias. ¿Empezamos entonces? Entonces, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, cutánea, mucosa y o articular de patogenia inmune multifactorial, dada por su componente genético y la influencia de factores múltiples ambientales que desencadenan y agravan la evolución de la misma. No es contagiosa. Se caracteriza por la proliferación exagerada de los queratinocitos, que son las células que componen la piel, como una respuesta a la activación del sistema inmune mediado por los linfocitos T en regiones cutáneas. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología de la psoriasis, entonces podemos observar en la primera imagen, que es la imagen de una piel normal, y en la segunda imagen se observa cómo está alterada la piel cuando un paciente tiene psoriasis. Normalmente, desde la capa más basal de la piel, las células que se llaman los queratinocitos, hasta que suben hasta la parte más superficial y producen la descamación normal, se demora 28 días. En la psoriasis, este proceso se demora entre 4 y 7 días. Por eso es que el paciente está constantemente botando escama o hace costras. En la siguiente, podemos observar la prevalencia de la psoriasis a nivel mundial. Afecta a todas las razas, hay en todos los países. Por lo general, el porcentaje está entre el 1 y el 3% de la población mundial afectada.
En la siguiente podemos observar que en los pacientes que tienen SIDA les puede afectar al 5%, no hay diferencia por el sexo, afecta a todas las razas, aparece a cualquier edad. El 30% de los pacientes tienen antecedentes familiares de psoriasis y hay 2 picos de incidencia, entre los 20 y los 30 años y entre los 50 y los 65 años. En la siguiente observamos que el 30% de los pacientes pueden tener una enfermedad de moderada a severa, del 10 al 15% desarrollan la enfermedad antes de los 10 años de vida, y en Colombia pues no existen estadísticas propias, pero se sabe que es aproximadamente también el 3% de la consulta de dermatología. Siguiente. ¿Cuáles son los factores desencadenantes de la psoriasis? Entonces tenemos el fenómeno isomórfico de Koebner. Este quiere decir que si el paciente tiene una zona de trauma o de roce, por ejemplo, que tenga un tatuaje, que le haga la presión, en el caso de las mujeres, el brasier, que utilice ropa muy ajustada, le pueden aparecer lesiones de psoriasis en ese sitio, ¿ya? Infecciosos, entonces a veces por enfermedades respiratorias o todo lo puede desencadenar. Algunos tipos de medicamentos, el cigarrillo y el alcohol, y más que todo está muy, pero relacionada con el estrés. Siguiente. Tiene formas de presentación, como son la psoriasis en placas, que es la más frecuente, en gotas, invertida, palmoplantar, eritrodérmica, pustulosa, ungueal y articular. Vamos a ver cada una cómo está afectada. Entonces, la psoriasis en placas afecta del 70 al 80% de los pacientes. El fenómeno de Koebner se presenta del 10 al 20% de los pacientes y el prurito o la picazón afecta al 80%. Entonces, esta es la que se puede presentar en el cuero cabelludo, en los codos, en la región de la espalda o sacra, las rodillas, y los pacientes por lo general pueden iniciar o debutar la enfermedad en una de estas zonas y después se les extiende hacia el resto del cuerpo, ya sea por algún factor agravante o, por ejemplo, que lo operaron o presentó alguna enfermedad y la enfermedad se extiende. Siguiente. Bueno, en la primera imagen podemos observar una placa de psoriasis en la rodilla, que es una lesión rosada, que es muy infiltrada, pruriginosa, muchas veces bota escama. En la siguiente foto podemos observar una lesión en la región sacra, también eritematosa, muy pruriginosa. Cuando las lesiones aparecen en esta zona, puede estar relacionado también con que tenga dolor articular. Entonces, según eso, pues vamos a ir viendo cómo lo vamos clasificando al paciente según la severidad. En la siguiente imagen podemos observar que el paciente presenta unas lesiones únicamente eritematosas, son muy delimitadas, pero como alcanzan a ver, afectan mucho más, o sea, tienen más lesiones de psoriasis que piel sana. En la siguiente imagen también es el mismo paciente con múltiples lesiones, se podría decir que son placas gigantes que comprometen gran parte de la superficie cutánea. En la siguiente son lesiones que también pueden aparecer en el cuero cabelludo, ya sobrepasan la línea de implantación del pelo, pueden afectar los pabellones auriculares, puede extenderse hacia la frente. En este caso, pues se la puede diferenciar de otras enfermedades como la dermatitis seborreica, que esta está más que todo relacionada con un hongo que todos tenemos, pero cuando cambia la acidez de la piel, este hongo se vuelve malo y produce este tipo de lesiones. Muchas veces a nosotros nos llegan los pacientes así con este cuadro y nosotros tenemos que biopsiarlo porque las dos enfermedades tienen un tratamiento completamente diferente y en el caso pues de lo que sí ambas se relacionan es con el estrés, ¿ya?
El tratamiento es diferente y pues obviamente nosotros debemos buscar más lesiones en el cuerpo para poderlas diferenciar. En la siguiente imagen podemos observar una placa que afecta casi toda la espalda. Casi toda la espalda. El paciente, pues imagínense la calidad de vida de este paciente, porque las placas se tornan totalmente blancas, nacaradas. Quiere hacer a veces el paciente, por ejemplo, le puede llegar a uno así, con estas placas distribuidas de esta forma, y al control se presenta así. Entonces, la enfermedad varía pues entre el estrés que tenga el paciente. Ahorita, por ejemplo, por el caso del confinamiento, los pacientes, a pesar del tratamiento, se brotaron muchísimo o les aparecen nuevas lesiones. En la siguiente imagen, en cuanto a la psoriasis en gotas, afecta del 5 al 15% de los pacientes son adolescentes y por lo general presentan una infección de vías respiratorias aéreas superiores, o sea, por ejemplo, que tuvo una amigdalitis, una gripa, y posteriormente le aparecen las lesiones. En la siguiente imagen podemos observar la psoriasis gutata o en gotas, que son placas también eritematosas con escama, pero son muy pequeñas, que por lo general están entre 0,5 o 1 centímetro. En la siguiente, también la misma psoriasis gutata. Hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden debutar con este tipo de psoriasis y en algún momento de la vida pueden terminar haciendo una psoriasis vulgar o en placas. En la siguiente imagen, también las múltiples placas eritematosas, observen que son muy pequeñas en comparación con las fotos anteriores. En la siguiente, podemos observar ya lo que es una psoriasis invertida, que afecta del 5 al 10% de los pacientes, la mayoría son ancianos. Entonces, la psoriasis invertida quiere decir que las placas afectan la zona de pliegues, ya sean los pliegues submamarios, las zonas inguinales o la región interglútea. Se puede parecer a una enfermedad producida por hongos, como pueden ser las tiñas, las candidiasis, y muchas veces requerimos biopsiar. En la siguiente, entonces podemos observar una placa en la región submamaria, que por lo general se diferencian porque las placas de psoriasis son de los pliegues, son placas brillantes en comparación a las que aparecen en el resto del cuerpo. Siguiente. Miren que son pues mucho más brillantes y nosotros la podemos confundir clínicamente con alguna infección por hongos. Siguiente, en esta que afecta pues la región glútea y también presentan pues placas y eritema y escama. Siguiente. En cuanto a la psoriasis palmoplantar, entonces afecta del 5 al 10% de los pacientes, son adultos. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto es la que es producida más que todo en las personas o las amas de casa que están en contacto con los detergentes, con el lavaplatos, con el límpido, todo este tipo de cosas, o incluso personas que están en contacto con papel, con pinturas, con acrílicos y pueden presentar las lesiones. La siguiente. Entonces acá podemos observar unas lesiones eritematosas en las palmas de las manos con muchísima escama. Siguiente. Puede haber lesiones que son muy delimitadas, como en esta foto, ¿ya? O que pueden abarcar toda la palma de la mano, ¿ya? La siguiente.
en los pies, entonces también pueden presentar lesiones muy descamativas, le pueden hacer incluso fisuras y nosotros necesitamos diferenciar. En general tenemos que biopsiar porque hay unos tipos de dermatitis o de hongos que producen lesiones muy similares. Entonces tenemos que biopsiar para poderle dar el tratamiento al paciente que le corresponde. Siguiente. Aquí también hay que tener en cuenta que aparte de la piel pueden estar comprometidas las uñas, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver unas fotos que van a ayudarnos a diferenciar las enfermedades. Siguiente. Bueno, en cuanto a la psoriasis pustulosa, entonces esta puede ser localizada o generalizada. Es localizada cuando afecta las palmas y las plantas, y si es generalizada es una emergencia dermatológica, entonces al paciente tenemos que hospitalizarlo. Hay mal estado general, fiebre y riesgo de infecciones. Siguiente. Entonces podemos observar en esta imagen que aparte del enrojecimiento, o sea, del eritema que presenta, tiene unas pústulas. Las pústulas, hagan de cuenta que son como un barrito, o sea, con pus. Y pues obviamente tiene que tener la psoriasis de base. Estas pueden aparecer, como ya les había dicho, en la siguiente, por favor, en las manos, en las plantas, ya. Siguiente. O en el resto del cuerpo. Entonces, esos puntos blanquitos que ustedes ven allí son pústulas, esas las lesiones que contendrían pus, aparte de la psoriasis. Siguiente. En cuanto a la psoriasis eritrodérmica, ¿esto qué quiere decir? Que el paciente está comprometido el más del 80% de la superficie corporal. Es poco frecuente, es una emergencia en dermatología, hay descompensación del medio interno, pueden haber riesgos de infecciones, de sepsis o incluso de muerte. Siguiente. En esta imagen podemos observar el eritema muy marcado, o sea, el enrojecimiento de la piel se torna demasiado áspera, con escama, como acartonada. En la siguiente. Y observan que las placas son completamente gigantes que van a comprometer pues, zonas muy extensas del cuerpo y que va a tener muy escasas zonas de piel sana. Siguiente. En cuanto a la psoriasis unguial, entonces esta es la que compromete a las uñas, es poco frecuente. Presentan manifestaciones como son el pitting, que son los hundimientos, la mancha en aceite, que es como el oscurecimiento de la uña, presentan hiperkeratosis, que es como una resequedad, y onicolisis, que puede ser el desprendimiento de las uñas de las zonas distales. Los diagnósticos diferenciales también se los hace con otras patologías, como son los hongos de las uñas o la onicomicosis, el líquen plano o traumatismos crónicos, que pueden ser por el contacto con ciertos productos que producen el desgaste de las uñas. Siguiente. Entonces, en esta imagen de las uñas, podemos observar los huequitos, el pitting, alcanzan a observar como un color amarillento, que es la mancha en el aceite, y que las uñas se tornan muchísimo más frágiles. En la psoriasis, por lo general, afecta todas las uñas, ¿no? Tanto de las manos como de los pies. Los hongos afectan solo una o dos uñas, entonces eso nos va ayudando clínicamente a diferenciarlas de si es un hongo, es psoriasis o es otra entidad. Siguiente imagen. Entonces, en esta es la famosa mancha en aceite, que es como ese color amarillento y con puntos hemorrágicos, incluso caracterizados de la psoriasis. Siguiente. En esta imagen podemos observar pues, que están afectadas casi todas las uñas de las manos. Lo que quiero recalcar es que no es un hongo, porque hay muchísimos hongos que pueden parecerse a este tipo de lesiones y abarcan casi toda la uña, pero es una sola uña. Siguiente. En cuanto a la psoriasis artropática,
Entonces, o artropatía psoriásica es poco frecuente, es cuando aparte de la piel también está afectada la articulación de las manos, de la columna, de los pies, y se puede presentar de diferentes formas. Puede afectar o una sola articulación o varias o únicamente las manos. En algunos casos es mutilante, o sea, cuando hay destrucción de la parte ósea, y hay otros que van acompañados por la parte articular. La siguiente, pues esta se la maneja en conjunto con el reumatólogo. Van a presentar los pacientes el eritema marcado en las manos y van a el compromiso unguial, o sea, de las uñas, que pues va a haber destrucción, ¿no? Si observan en esta imagen que los dedos están muy inflamados, obviamente el paciente va a referir demasiado dolor, que puede ser en el momento de agarrar algún objeto y pues que esto le va a limitar para poder hacer cualquier actividad. La siguiente. En esta imagen podemos observar un enrojecimiento, pero pues muchísimo menor. Sin embargo, siempre están inflamadas las zonas articulares entre los dedos y hay unas deformidades y nódulos. También el compromiso de las uñas. Siguiente. En esta imagen podemos observar que el dedo anular pues está completamente inflamado. Como les digo, el manejo en conjunto con el reumatólogo es vital porque entre los dos debemos tomar decisiones que es lo que más le conviene al paciente. Siguiente. Bueno, ya pues nosotros que tenemos en cuenta todo lo que nos ha contado el paciente, o sea, desde cuando le comenzó la enfermedad, por lo general pues llevan los pacientes muchísimos años, puede ser que haya presentado algún episodio pues en la infancia o que ya pueda ser definitivamente en la vida adulta. A veces vuelvo y reitero que es muy difícil diferenciarla de otras patologías, por lo tanto requerimos hacer biopsia. Lo otro es que a veces para darles el tratamiento sistémico se requiere mejor tener la biopsia para que por parte de la EPS se le coloca ya el nombre y apellido a la enfermedad para que no haya algún percance en la entrega de los medicamentos. En la biopsia, o sea, como podemos ver en esa imagen, por lo general se saca un pedacito de piel con un sacabocado, se lo manda a patología, el patólogo va a observar unas características específicas a nivel microscópico de lo que es la psoriasis y pues nos va a dar el diagnóstico de psoriasis. Él lo puede clasificar como psoriasis en general o puede mandarlo como una psoriasis gutata o una psoriasis vulgar. Siguiente. En cuanto a las comorbilidades, entonces hay que tener en cuenta que esta enfermedad se presenta como un iceberg, ¿ya? Lo que presentan en la superficie cutánea, o sea, en la piel como tal, son las placas, pero nosotros tenemos que realizar exámenes de laboratorio para poder determinar si hay más compromiso. Que entonces se acompaña si el paciente es obeso, si tiene diabetes, si tiene problemas con el colesterol, los triglicéridos, si es hipertenso, si ha tenido infartos, si tiene otro tipo de enfermedades como la enfermedad de Crohn, enfermedades neurológicas, desmielinizantes, cáncer o artritis psoriásica. Vuelvo a comentarles que el cigarrillo y el alcohol aumentan las lesiones de psoriasis. La mayoría de los pacientes son ansiosos, muchos tienen depresión, hay muchos que su calidad de vida está tan afectada que pues tienen ideas de suicidio. Siguiente. En cuanto a las condiciones asociadas a eventos cardiovasculares, entonces los pacientes con psoriasis de moderada a severa exhiben una mayor incidencia en la arteriosclerosis subclínica. Los pacientes con psoriasis tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares y resultados ateroscleróticos frente a los pacientes que no tienen psoriasis, ¿ya? Entonces, aterosclerosis quiere decir que uno tiene grasita en las arterias. Siguiente.
En cuanto a las condiciones asociadas, entonces tenemos la depresión. La prevalencia de la depresión en pacientes con psoriasis de moderada a severa es de aproximadamente el 24%. Los pacientes con psoriasis tienen mayor riesgo, significativamente mayor, de depresión, ansiedad y suicidio en comparación de pacientes que no tengan psoriasis. Siguiente. Bueno, esta es una imagen muy dura, muy cruel, porque los discriminan. Yo sé que a veces ni siquiera pueden colocarse las mujeres un vestido escotado, una falda, un short. Lo mismo los hombres para ir a hacer deporte, para meterse a una piscina. A veces cuando presentan pues las lesiones en el cuero cabelludo, la gente piensa que es caspa, que es desaseo. Esto no es así. Lamentablemente, pues muchísima gente por ignorancia discrimina, piensa que es contagioso. Esto no es contagioso. Sí es hereditario, como les nombré anteriormente, pero pues sí, siempre es muy difícil la crueldad a veces de algunas personas hacia los pacientes con psoriasis o con cualquier otra patología de la piel. Siguiente. En cuanto nosotros, ¿qué hacemos para determinar la severidad de la psoriasis? Entonces, nosotros tenemos unas escalas. Vemos que tanta parte de la superficie cutánea está comprometida. Y de acuerdo a eso, pues la vamos a clasificar si la enfermedad es leve, moderada o severa. También, pues a veces a nosotros nos falta tiempo, la verdad, estamos afanados, las citas son un poco difíciles, y lo ideal es que a los pacientes nosotros le hagamos llenar una encuesta que va a observar o va a delimitar el impacto de esta enfermedad en su calidad de vida, que se llama DLQI. Entonces se le pregunta al paciente cómo se ha sentido, al menos en los últimos 7 días, si esas lesiones, cómo le han afectado para su vida familiar, su vida de pareja, su entorno laboral, si esto ha sido muy dispendioso para aplicarse los tratamientos, si le ha afectado la calidad del sueño, etc. Y esta escala tiene un puntaje hasta 30, y de acuerdo a eso, pues vamos a ver qué tan afectada tiene la calidad de vida. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la calidad de vida, yo he observado que cuando el paciente tiene una contención familiar o de su pareja, le queda muchísimo más fácil sobrellevar su enfermedad. Y a veces uno ve personas que tienen muchísimas lesiones, pero con su pareja y su familia están bien, entonces parece ser que la enfermedad no les afecta tanto, ¿no? Entonces, la contención familiar es básica, ¿no? Y lo mismo lo de su pareja, saber aceptar que uno tiene la enfermedad, que nosotros como dermatólogos estamos encaminados a poderles mejorar la calidad de vida, a tratar de mantenerle las lesiones, pues que el paciente esté sin lesiones, y pues que por lo menos el paciente pueda volver a retomar sus actividades sin tanto problema. En cuanto a los exámenes complementarios, entonces nosotros a veces molestamos con ustedes en estarles haciendo exámenes, al menos para cada control. Lo ideal es que cuando el paciente llega por primera vez, pues uno quiere verificar en qué estadio está. Entonces se le va a pedir los básicos, que es el colesterol, las enzimas del hígado, los lípidos, o sea, las grasas, la función del riñón, la parte de la inflamación, a veces la tiroides. Y nosotros requerimos estos exámenes que, por lo menos si el control es cada 3 veces en el año o 2 veces en el año, el paciente asista. Porque si hay alguna alteración, entonces, por ejemplo, si el paciente, aparte de la psoriasis, tiene diabetes y no está controlado de la diabetes, entonces la psoriasis no va a mejorar. O si tiene el colesterol alto o los triglicéridos, ¿ya? Entonces, puede ser que esté con el mejor tratamiento, pero si el paciente no está controlado por las otras enfermedades, le siguen apareciendo las placas de psoriasis. Entonces, no es que el tratamiento no le está haciendo bien, sino que el paciente no está controlado. Cuando ya tenemos un paciente que se va para tratamiento
sistémico, o sea, cuando ya hay mayor afectación de la superficie cutánea y vamos a dar medicación biológica, entonces tenemos que hacerle enfermedades para descartar enfermedades infecciosas. Entre comillas, el paciente debería estar prácticamente sano para poderle dar un tratamiento de estos. Entonces le vamos a pedir la prueba de tuberculosis. Si la prueba de tuberculosis le sale, o sea, si es mayor de 5, tenemos que darle tratamiento profiláctico para esta enfermedad, ¿ya? Porque se va a ir a un tratamiento ya sea con metotrexate o con algún biológico, ¿ya? Y se lo hace por 4 o 6 meses, pues dependiendo de la tolerancia del paciente a los medicamentos para la profilaxis de la tuberculosis. Si el paciente tiene SIDA, entonces también tenemos que tener otras consideraciones, ver si el paciente está indicado qué tipo de terapia sistémica. Si le tenemos que pedir sífilis, hepatitis A, B y C, para pues ver en realidad que no tenga ninguna infección activa o si el paciente tuvo la infección pero ya está curado. La radiografía de tórax la requerimos para ver cómo está el tamaño del corazón, si tiene incluso pues los nódulos de la tuberculosis y cualquier cosa se lo remite pues ya sea al cardiólogo o al internista o al médico familiar para que le den el tratamiento adecuado. También necesitamos un electrocardiograma porque hay pacientes que son adultos mayores y si tienen pues alguna patología cardíaca, entonces tenemos que determinar cuál es el biológico o cuál es el medicamento que más le conviene. Siguiente. Entonces, yo sé que a veces ustedes llegan y no me hice los exámenes, pero para nosotros sí es importante que se los hagan. Entonces, en eso tienen que recordar que se los deben hacer, ¿ya? Si el paciente está todo normal, o sea, lo más seguro es que nosotros se los mandemos ya sea cerca del año de control o a los 6 meses, pero siempre, por favor, estén pendientes. Así la superficie de la piel no sea tan comprometida, siempre vamos a pedir exámenes de sangre para ver en qué nivel está el paciente. Bueno, entonces, la psoriasis se la divide en leve, moderada y severa. ¿Cuándo es una psoriasis leve? Cuando no se altera la calidad de vida. Entonces, esto quiere decir pues, que tiene, no sé, una plaquita muy pequeñita, ya sea en el cuero cabelludo o en algún lugar donde el paciente no se afecte tanto. El paciente puede minimizar el impacto de la enfermedad y puede no requerir tratamiento. Los tratamientos no representan riesgos importantes y afecta a menos del 5% de la superficie cutánea. ¿Cuándo es una psoriasis moderada? Entonces, cuando ya afecta la calidad de vida, cuando el paciente espera que la terapéutica mejore su calidad de vida, cuando el tratamiento que se le está dando al paciente es engorroso, es caro, insumen tiempo y no son totalmente efectivas. Entonces, ustedes más de uno de los pacientes han de haber dado cuenta que hay medicamentos que son muy costosos, al menos las cremas, y que por parte del EPS, por más de que se los estemos prescribiendo, pues el tubito no les alcanza para que le cubra todas las lesiones durante un mes. Entonces, hay que tener en cuenta que uno cuando manda un tratamiento tópico, o sea, en cremita, son para lesiones muy poquitas, ¿ya? O sea, no es como cuando el paciente tiene demasiadas lesiones porque obviamente un tubo, pues no le va a alcanzar para todo. En la psoriasis moderada, entonces el compromiso es de hasta el 10% de la superficie corporal. ¿Cuándo es una psoriasis severa? Cuando altera notablemente la calidad de vida, cuando compromete más del 10% de la superficie corporal, cuando los pacientes aceptan los efectos adversos de la medicación para mejorar la enfermedad, cuando no responde satisfactoriamente a los tratamientos que tienen riesgos mínimos. ¿Qué más tenemos en cuenta? Otros factores como la actitud del paciente frente a la enfermedad. Bueno, yo he notado que los pacientes en realidad son muy ansiosos, son un poquito exigentes, quieren, ya doctora, ya llegué, yo los atiendo, yo los quiero muchísimo a todos, sé cómo es y siempre, o sea, para mí siempre van a tener en la consulta un espacio para ellos, porque yo sé cómo se sienten, porque les da susto volverse a brotar y que el medicamento no se los hayan entregado. Bueno, otros factores importantes son la localización de la enfermedad, como la cara, las manos, las uñas de los genitales, porque puede ser que solo están afectadas estas áreas, ¿ya? Pero esto les afecta muchísimo la calidad de vida.
¿ya? Entonces, obviamente las manos, las uñas, los genitales, la cara, el cuero cabelludo no van a llegar a ser más del 5% de la superficie cutánea, pero sí por estas zonas va a estar muy, muy afectada su calidad de vida. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Entonces, si hay dolor, si hay rigidez, si hay sangrado, si hay picazón intensa. Y también lo más importante es el impacto psicosocial de esta enfermedad. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento? Entonces, el rápido control inicial de la enfermedad, disminuir el porcentaje comprometido de la superficie corporal, disminución del aumento y tamaño de las placas, generar y mantener una remisión clínica prolongada, minimizar los efectos adversos y mejorar la calidad de vida del paciente. También vamos a tener en cuenta el compromiso que tenga el paciente. Si son las lesiones son muy localizadas o si son muy extensas, y de acuerdo a eso, pues vamos a hacer si es un tratamiento local o sistémico. Entonces, volvemos a tener en cuenta la extensión de la superficie cutánea, el área comprometida por área de psoriasis, la calidad de vida, la edad del paciente y cuáles otras enfermedades tiene el paciente. Siguiente. Entonces, primero, hay un enfoque terapéutico gradual, se utilizará generalmente en psoriasis. A veces llega el paciente demasiado brotado y uno, pues, mientras le pide los exámenes de laboratorio, pues, le dice, no, solo aplíquese tal crema y algún emoliente, y entonces no me va a dar nada, pero no es porque no le queramos dar nada. Es porque nosotros no sabemos cómo está el hígado, cómo está el riñón, cómo está el azúcar, y la mayoría de los medicamentos sistémicos pues tienen efectos adversos como cualquier producto. Entonces, es por eso que nos deben tener un poquito de paciencia para nosotros poder determinar qué es lo que más les conviene. Bueno, también tenemos la fototerapia, los tratamientos sistémicos. Hay algunos pacientes que les puede ir muy bien únicamente pues con el tratamiento tópico, ¿ya? Y la terapia sistémica está indicada en enfermedad severa o resistente a otros tratamientos. Siguiente. Bueno, entonces, este es los diferentes tipos de tratamientos que tenemos. Como ya les había dicho, pues depende de si la enfermedad es leve, moderada o severa, ¿ya? Y qué tanta superficie cutánea está afectada, el índice de calidad de vida. Y de acuerdo a eso, pues entonces lo primero que se va a dar son los tópicos, o sea, los emolientes, que una vez les recomienda que utilicen en cualquier crema humectante o incluso la vaselina pura. Los queratolíticos, que van a hacer que la escama entre comillas, se disuelva, que sería a base de ácido salicílico. El tazarotene, los corticoides como la hidrocortisona, la betametasona, el clobetasol, la desonida. Análogos de la vitamina D, como el calcipotriol, que va muchas veces mezclado con la betametasona, y la antralina, ¿ya? Hay que tener en cuenta que muchos de estos cremas no están en el plan de beneficio de salud. Entonces, toca hacerles por la plataforma de MiPres algunos de estos productos. En cuanto a la fototerapia, entonces tenemos fototerapia a base de ultravioleta B o ultravioleta A, que se puede asociar a soralenos. El paciente debe acudir por lo menos 3 veces por semana durante varios meses. Se tiene que exponer a estas lámparas y les va a mejorar el compromiso cutáneo. El tema con la fototerapia son que el paciente debe tener tiempo, o sea, de ir 3 veces por semana mínimo para el tratamiento, la distancia, y la otra es pues, si el paciente pues tiene la disponibilidad por parte del trabajo o de lo que desempeñe para poder ir. Como a veces es muy difícil poderla realizar, entonces nosotros, ¿qué le recomendamos al paciente? Solterapia, o sea, exponerse al sol 10 minutos o antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde, ¿ya? Obviamente el sol que está, el del mediodía, es muy fuerte, ese es el que produce cáncer de piel, entonces por eso lo recomendamos o antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde. Obviamente pues hay zonas donde
Si tiene comprometidos pues los genitales es muy difícil que se asolee, pero pues si tiene la espalda o los brazos lo puede hacer, o las piernas. En cuanto, si es una psoriasis de moderada a severa, entonces vamos a usar terapia sistémica convencional, que están basadas en inmunosupresores, como son el metotrexato, los retinoides, el ácido fumárico, la ciclosporina. Cada país, según la legislación que tiene, pues va a aceptar algunos productos para los tratamientos. El principal medicamento que nosotros usamos, o con más frecuencia usamos, es el metotrexato, que va asociado a ácido fólico. Todos tienen efectos adversos, ¿ya? Entonces, el metotrexato, los pacientes, yo sé que les da gastritis, que les puede aumentar más las enzimas, alterar las enzimas del hígado, se les puede caer el cabello, se les pueden bajar las defensas, que tal vez uno se los indica, después si no ha habido una respuesta buena, pues se cambiará a un biológico, o incluso se lo puede mandar junto con el biológico, ¿ya? Pero lo que más se usa, pues sí es el metotrexato asociado a ácido fólico. En cuanto a la terapia biológica, entonces tenemos ahorita muchísimos productos que van a actuar en diferentes niveles de la cascada inflamatoria producida por la psoriasis. Entonces, los primeros tenemos los anti-TNF, como el adalimumab, etanercept, infliximab, certolizumab. Estos medicamentos, la mayoría, bueno, se aplican vía subcutánea, o algunos como por infusión, como el infliximab. Las dosis varían entre 8 días, 14 días o cada mes. Otras moléculas son los inhibidores de la interleuquina 12-23, como el ustekinumab, que es cada 3 meses. Los de la interleucina 17, secukinumab, brodalumab, ixekizumab. Y los nuevos, que son los de la interleucina 23, como guselkumab y risankizumab. Todos varían. Hay algunos que se aplican cada mes, hay otros que se aplican cada 2 meses y otros cada 3 meses. Para nosotros es muy difícil saber cuál de estos productos es el que le va a hacer bien al paciente, ¿ya? Entonces, por lo menos lo debemos tener al paciente 1 año con estos productos, asociado o no a metotrexate. Y si el paciente no presenta una mejoría de la piel, hagan de cuenta que nosotros tenemos una escala. Si el paciente mejora el 75% de la superficie cutánea, para nosotros es un éxito, ¿ya? Obviamente, si mejoró el 90 o el 100%, pues muchísimo mejor, pero el 75% es como la base. Si no hay una mejoría del 75%, entonces tenemos que cambiar de mecanismo de acción. Por eso es que a veces los pacientes han recibido pues más de un biológico. Idealmente, si el paciente, aparte de la psoriasis, tiene artritis psoriásica, el manejo se lo hace en conjunto con el reumatólogo para ver cuál es el biológico que más le conviene, para que con una sola molécula mejore las 2 enfermedades. También se tiene en cuenta cuáles son las expectativas del paciente, porque al paciente, si el dolor articular es para él más importante mejorarlo que las lesiones de la piel, entonces se le indicará cierto tipo de terapia biológica. Pero hay pacientes que prefieren mejorar la piel y no tanto la articulación, ¿ya? Entonces, eso también nosotros los dermatólogos lo tenemos en cuenta, porque unas son las expectativas que tenga el paciente con respecto a su enfermedad, y las otras es la que nosotros esperamos. Siguiente. Bueno, ¿cuándo es un paciente candidato para terapia biológica? Entonces, pacientes que tienen psoriasis de moderada a severa, que no obtienen mejoría terapéutica del 50%, ¿ya? O que la calidad de vida no ha mejorado en los últimos 3 meses. Entonces, metotrexato, las dosis son de 15 a 25 miligramos por semana, la ciclosporina de 2.5 a 5 miligramos. Con la ciclosporina hay que estar vigilando función renal y tomando la presión, porque hace que se aumente un poco la presión arterial. Entonces, si el paciente pues ya es hipertenso, tendríamos que ver qué tan beneficioso es utilizar o no este producto. El acitretin de 25 a 50 miligramos por día. Terapia PUVA asociada a soralena de 150 a 200 sesiones.
Recuerden que yo les dije que para ir a fototerapia son entre 3 sesiones semanales. Entonces, si se requiere de 150 a 200 sesiones, pues son varios meses de tratamiento. La terapia ultravioleta B, entonces 350 sesiones. ¿Y qué más tenemos en cuenta? Entonces, pacientes con recaídas rápidas luego de la suspensión de terapia sistémica. Lamentablemente, por el sistema de salud o por cambios de EPS, los pacientes les pueden, más que todo en el régimen subsidiado, me he dado cuenta que el paciente les recibe el tratamiento por 4 meses y no le entregan 3. Entonces, vuelve y se brota. Entonces, el tratamiento ideal es que sea consecutivo, pero ya puede ser porque el paciente se cambió de EPS, porque se quedó sin trabajo, porque se cambió de régimen, entonces se quedan sin tratamiento. Y cuando uno vuelve a retomar el mismo producto, ya no va a tener la misma efectividad cuando se lo aplicaron por primera vez. Entonces, en muchos casos, tenemos que volverlo a reiniciar, ya, con el riesgo de que ya no haya un aclaramiento de la piel como se lo esperaba, ¿no? Bueno, también pacientes con riesgo de toxicidad acumulativa, entonces esto se refiere, por ejemplo, a los pacientes que están con metotrexate y que tienen las enzimas del hígado muy aumentadas, entonces es mejor cambiarlo. O, por ejemplo, en el caso de la ciclosporina, que el paciente comienza a hacer picos de hipertensión, entonces es mejor retirarlo. Pacientes con intolerancia a tratamientos sistémicos, pacientes que por razones logísticas no pueden asistir a fototerapia, por lo que les decía, son 3 sesiones por semana y pues muchísimos meses es muy difícil por cuestión de trabajo, desplazamiento, etc. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Entonces, la eritrodermia, como ya habíamos dicho que es más del 80% de la superficie cutánea afectada, la psoriasis pustulosa generalizada, artritis y psoriasis y artritis psoriásica que impide la movilización, psoriasis vulgar severa, paciente con discapacidad física y social para realizar un tratamiento domiciliario. Siguiente. ¿Qué más tenemos de tratamientos complementarios? Entonces, las vacunas para el neumococo, la hepatitis B y la influenza. Bueno, todos sabemos que los mayores de 60 es obligatorio pues que se vacunen, ¿no? Pero los pacientes que tienen psoriasis ya de por sí tienen el riesgo de sufrir un poco de que las defensas sean un poco bajas. Y los medicamentos biológicos, dependiendo de dónde hagan el bloqueo en la cascada inflamatoria, puede ser que aumenten un poco el riesgo de sufrir estas infecciones. Entonces, por eso es necesario que se hagan vacunar, al menos con el influenza, anualmente. Siguiente. Bueno, ahorita en cuanto a la pandemia, entonces muchísimos pacientes me han escrito o me han llamado que qué deben hacer, si deben suspender o no el tratamiento. Entonces, el tratamiento no hay que suspenderlo, únicamente en caso de infecciones, o sea, que tenga COVID-19 activo, sí hay que suspenderlo y después reiniciarlo cuando el paciente ya esté prácticamente curado, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir? Que si tienen algún familiar o alguien cercano que haya tenido la enfermedad, pues entonces deben tener cuidado, ¿ya? Se supone que si suspenden el tratamiento biológico, puede ser que se broten más y toque hospitalizarlos y pues sería mayor riesgo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo soy Blanca Riascos, estoy ubicada en la ciudad de Pasto. Ahí les dejo la dirección de mi consultorio particular. Trabajo en varias IPS, por lo cual pues, pueden tener acceso conmigo. Les dejo los celulares del consultorio. El celular que aparece allí en WhatsApp es el mío de los pacientes. Me pueden escribir por allí cualquier duda. Y mi correo electrónico. Bueno, doctora Blanca, muchas gracias por esta conferencia magistral. La verdad que nos ha dejado en claro muchos conocimientos que uno como paciente muchas veces tiene esas dudas, pero sobre todo que cuando va a la consulta no tiene el tiempo de pronto preguntarle a su dermatólogo por estas dudas. Bueno, tenemos muchas preguntas, doctora. Vamos a tratar de
de evacuarlas lo más rápido y lo más claro para los pacientes. Entonces, empecemos con el señor Wilmar Yarit. Dice, hola doctora, me gustaría saber cuándo hay eritrodermia. La eritrodermia es cuando compromete más del 80% de la superficie cutánea, ¿ya? Hay muchos pacientes que se podría decir que tienen tantas placas, pero las llevan durante meses, ¿ya? Ya sea por falta de tratamiento, por cualquier motivo. No, yo en realidad no los he hospitalizado porque llevan muchísimos meses y además pues no tienen fiebre, decaimiento general, entonces no requieren hospitalización. La eritrodermia puede dar en varias enfermedades, ¿no? No solo es en la psoriasis, puede dar en dermatitis atópica, puede dar en linfomas, que es otro tipo de cáncer. Entonces, para todo en realidad es necesario biopsiar, porque según eso vamos a dar el tratamiento y porque las enfermedades de la piel muchas veces son demasiado parecidas y nos queda muy complicado poderlas diferenciar solo con ver al paciente. Bueno, el señor Carlos Pérez dice, yo tengo psoriasis en la cabeza y me ha hecho sufrir porque se hacen unas placas súper gruesas, se me cae el cabello tratándome de arrancar esas placas. Me aplico Clovesan, pero me preocupa porque aunque alivia en el momento, parece que empeora la condición a largo plazo. ¿Qué me aconseja, doctora? Bueno, una visita al dermatólogo, se le puede adicionar otras terapias como son las infiltraciones también con corticoides, cambiar de producto tópico. Perdón, hay unos que vienen un corticoide asociado a ácido salicílico, eso le puede ayudar. Pero sí, lo que yo les decía, el cuero cabelludo no es el 5% de la superficie cutánea. Entonces necesitamos verlo cómo está usted en laboratorios para poder determinar si requiere tratamiento sistémico. Esto quiere decir que se le indicaría metrotexate. Si no mejora, si su calidad de vida sigue empeorada y todo, se le puede dar un biológico. Pero pues primero hay que evaluarlo. Doctora, desde los Estados Unidos nos escribe Luz María Torres, ¿cómo se puede prevenir la aparición de psoriasis si hay miembros de mi familia con psoriasis? No se la puede prevenir porque es un gen el que viene ya en esta enfermedad, entonces es heredada. No se la puede prevenir porque es una herencia. O sea que al que le va a dar le da. Claro, porque es una herencia, así como si el papá de uno es hipertenso, si hubo cáncer de seno, o sea, esas herencias, mucho. Okay. León Patricia dice, ¿me puedo informar si puede aplicarme la vacuna de la influenza si estoy en tratamiento biológico con secukinumab? Trabajo en el área de la salud y me exigen que me la tengo que colocar el día de hoy. Sí se lo puede aplicar, pero no se la puede aplicar el mismo día que se aplica el biológico. Tiene que esperar. Depende del biológico que usted está usando, es cada mes, entonces lo puede hacer a mitad de mes, pero no el mismo día. Sí se la puede aplicar. O sea que en este caso, si tiene que aplicársela hoy, debería de haberse aplicado el biológico como mínimo 1 o 2 semanas antes, doctora. Sí, señor. Ok, gracias. Carlos Pérez. Quisiera saber si es cierto la teoría del intestino poroso, que según están investigando es la raíz de todas las enfermedades del sistema inmunológico. Hay enfermedades del intestino, como la enfermedad de Crohn, que van relacionadas con la psoriasis, ¿ya? Y obviamente hay muchas enfermedades, o sea, del tejido gastrointestinal que sí van muy pegadas con las enfermedades cutáneas. Bueno, gracias. Luz María Torre pregunta, ¿puede aparecer artritis psoriásica sin lesiones en la piel de psoriasis? Sí. Es muy raro, pero sí. Sebastián dice, yo quisiera saber si el clima tiene que ver, ya que yo resido en la ciudad de Pasto y esta dermatitis me empezó tiempo después de estar en esta ciudad. En el caso de la dermatitis, sí, puede mejorar o empeorar con el clima frío o cálido, dependiendo del sitio donde uno haya nacido, pero sí tiene que ver.
La dermatitis es diferente a la psoriasis, es otra patología. Ok, doctora. Y Wilmar Yarit pregunta, ¿es adecuado el uso de vaselina con eritrodermia? Pues le va a ayudar a aumentar la piel, pero en realidad la eritrodermia hay que tratarla. Entonces, si en el caso en que quiera tratamiento con ciclosporina o lo que sea, a veces sí toca hospitalizarlos, y si no, y para bajarle el enrojecimiento, pero siempre y cuando basándonos también en exámenes de laboratorio, porque no, o sea, no es porque solo esté rojo se le va a dar tal cosa, no, sí tiene que hacerse un estudio más a fondo para poderlo medicar. Ok, bueno. Dice Sandra Moreno, mi mamá tiene una psoriasis solo en los pies. Es una capa blanca y gruesa. ¿Qué me puede recomendar? Ella tiene 80 años. Pues hay otras enfermedades que, porque, no solo porque aparezcan en los pies sean psoriasis, ¿no? Hay otro tipo de enfermedades. Entonces, sí es necesario valorarla para hacer un diagnóstico diferencial si es un hongo, si es una dermatitis. Lo que sí les recomiendo es que al lavarse los pies se los seque bien y puede utilizar cremas a base de urea, ¿ya? Pero sí es mejor verla personalmente. Bueno, y Nelly pregunta, ¿por mi psoriasis me puedo meter a la piscina por largo tiempo? Sí, pues no 2 horas o 3 horas, porque se puede quemar, ¿no? Pero sí se puede meter ahí. Pues igual ustedes saben que las piscinas tienen todos esos componentes químicos para mantener el agua. Sí se recomienda pues lo que aguante, pero sí tiene que después usar un protector solar, un humectante. Sí, señor. Oh. Y Nuri León pregunta, ¿será que me puedo aplicar la vacuna de la influenza estando en tratamiento con Secukinumab? Sí, Dice, voy en la cuarta dosis de la impregnación, la cuarta semana. Que es mejor que espere la segunda dosis de la impregnación y esperar una semana, unos 15 días para poderse aplicar la vacuna. Ella dice que como ella es profesional de la salud, que si tiene alguna restricción o algún cuidado especial. No, pues creo que la vacuna lo que da es el dolor del brazo por el sitio de aplicación y ya, pero de pronto pues como un decaimiento general, pero pues típico de la vacuna. Lo que sí, por favor, que no sea el mismo día de la aplicación del biológico. Tiene que el paciente hacerlo en diferentes... Sí, en otro día, o por lo menos una semana de diferencia. Juan José Reyes pregunta, al estar con un medicamento biológico y hay una lesión que no se quita, ¿a qué se debe? Pueden haber varios factores desencadenantes. El uno es el estrés, la ansiedad, lo que yo les decía ahorita en el confinamiento. Muchísimos pacientes estaban con el biológico aplicándoselo correctamente, pero por el encierro, porque no se podía trabajar, porque se quedaron sin trabajo, porque hubo cambio en la EPS, justamente porque se quedó sin trabajo, se brotaron. Todos los que yo he controlado ahorita se han brotado, no incluso los de psoriasis, sino los acné, las rosáceas, o sea, todas las enfermedades cutáneas, pero el estrés dice muchísimo. Lo otro es que si de pronto tiene el hígado grasoso o tiene alteración en el colesterol, los triglicéridos o están subiendo los niveles de azúcar o la glicemia, puede ser que la enfermedad empeore. Y lo que yo les decía, no importa que esté con biológico, que se está aplicando adecuadamente. Si el paciente no tiene algún control de las otras enfermedades, se puede volver a brotar. Y el componente psicológico, por ejemplo, hay personas que tienen problemas con su pareja o que se están divorciando, se están separando o porque el hijo se fue de la casa o se fue a vivir a otro lado, los brota. Entonces, no importa el biológico, para nosotros el tratamiento con el psicólogo y el psiquiatra es demasiado complementario, tenemos que ir así junto con el reumatólogo. No se pongan bravos cuando nosotros les decimos que tienen que ir al psiquiatra, porque muchísimos pacientes, no, dicen yo no estoy loco, no, es que ir al psiquiatra es como si a uno le duele la muela y pues tiene que ir al odontólogo, o sea, cuando no le duele el alma,
porque a veces no le puede uno expresar a la familia qué es lo que siente adentro y tal vez le toque irle a decir a una persona que uno no conozca, pero ese desahogo va a hacer que la enfermedad mejore. Muy buena la explicación, gracias, doctora. Margot Lazo pregunta, doctora Blanca, buenos días, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Quiero preguntarle si a raíz de la psoriasis se puede desencadenar la rosácea. La rosácea es otra enfermedad que ahorita por el tema del tapabocas, por el calor que produce respirar con el tapabocas, le pueden aparecer como granos de acné en la cara. Estos pican muchísimo, a veces salen como unas bolitas llenas de agua o como un barrito que yo sé que pues uno se lo aprieta y no sale absolutamente nada. Se requiere tratamiento de pronto con antibiótico tipo doxiciclina, pero pues este le puede dar gastritis y si no se utilizaría tratamientos tópicos a base de ivermectina o metronidazol en gel, obviamente pues compresas frías con agua de manzanilla, algún producto descongestivo para la cara. Pero son dos enfermedades diferentes. Bueno, listo, doctora. Bueno, doctora, en aras al tiempo, porque pues ya nos estamos pasando unos minutos, quiero aquí, nos mandan un testimonio que quiero compartirlo, me encanta, a todos nuestros cibernautas que están conectados. Dice David Moncayo, muy buenos días, sufro de psoriasis desde los 8 años. Hace 2 años dejé de medicarme metotrexate porque ya me empeoraba la condición del hígado. Justo ahora tengo 15 años y estoy listo para un tratamiento biológico. Como se puede imaginar, la infancia que tuve fue de muchas preguntas. Pero ya les digo que a mí no me molesta mostrar mi psoriasis porque ya le tengo cariño y lo que me toca ahora es esperar una buena atención y creo que con ustedes lo voy a tener. ¿Qué consejo le puede dar, doctora? ¿Qué comentario le puede dar a este muchacho que prácticamente su infancia le ha tenido que soportar como nosotros los adultos? Bueno, sí, David es paciente mío, lo conocí la semana pasada. Sí, tiene un gran compromiso cutáneo. Estamos pues, pendientes de los exámenes del laboratorio y complementarios para poderle iniciar terapia sistémica. Dependiendo de eso, veremos qué tipo de biológico pues, es el más indicado, porque pues, ya con el metotrexate sé que estuvo casi 7 años y pues no hubo una remisión clínica completa. La otra es la edad de él, son 15 años, es alto, pues podría pensarse como si fuera pues un adulto por peso y talla, pero como es menor de edad, entonces hay ciertos medicamentos biológicos que están indicados para la enfermedad de él. Entonces, esperamos los laboratorios para poderle indicar cuál es el más adecuado para él. Listo, doctora. Y de Fundaxo le decimos a David que cualquier inconveniente que tenga con su entidad de salud para la entrega del medicamento, para la aplicación o para la aprobación, que se comunique con la Fundación al 311-377-7844. Y aquí hay una persona especializada donde lo va a orientar y le va a decir qué debe hacer, porque en la Fundación estamos para eso, para que cuando el paciente tenga problemas con su medicamento, tenga problemas con su entrega, con su aplicación, inclusive con la cita con el dermatólogo, si va a su EPS y le dicen, no, es que tenemos cita entre 3 meses, 4 meses, o como suele suceder, no, es que no tenemos convenio con el dermatólogo, o es que en ese momento con el dermatólogo, eso, y con mucho respeto yo lo digo, no es problema de nosotros los pacientes. Nosotros estamos afiliados a un sistema de salud donde ese sistema debe respondernos a nosotros. Si la IPS o si la EPS no tiene convenio con el dermatólogo, no tiene clínica, eso no es inconveniente, eso no es problema de nosotros los pacientes. Ellos deben solucionarlo. Si no tienen convenio, deben de hacer un convenio rápidamente, porque nosotros para eso estamos afiliados a un sistema de salud. Entonces, la verdad es que David, cualquier cosa que tengan, cualquier inconveniente, estamos para servirte. Y finalmente, Sole Mesa dice, las manchas blancas que quedan después de una lesión de psoriasis, ¿se quitan? Sí, cuando la piel se inflama, va a curar con mancha blanca o mancha café. Y se va a demorar en ir, eso se llama hipo o hiperpigmentación posinflamatoria.
se demora entre 4 o 9 meses, pero se va a ir. Lo que se recomienda es que no se asoleen, me refiero o por ejemplo, a que se bronceen, ¿ya? Porque como la piel está inflamada, entonces la mancha sí se le puede quedar. Entonces es mejor ahí en ese caso no asolearse pues por más de 10 minutos. O sea, no mucho tiempo, doctora. Sí. Bueno, aquí hay una paciente muy preocupada y le voy a volver a repetirle, doctora, porque pues me está escribiendo. Dice, la pongo en el contexto. Dice, ¿será que me puedo aplicar la vacuna de la influenza estando en tratamiento con secukinumab? Dice que tiene que aplicársela ahora mismo, en este momento, pero está preocupada porque a ella le están aplicando el secukinumab. Entonces, ¿qué debe hacer? Que si se la puede aplicar porque como que está en el trabajo y como que la quieren, como que es una obligación, es un requisito, sí, que se debe colocar la vacuna hoy, o sea, como que la citaran para eso. Entonces, pero ya la pregunta es si se aplicó ya el secukinumab, no puede la de la influenza. Pues lo que le recomendaría, si es por cuestión de trabajo, que primero se ponga la de la influenza y posponga el secukinumab para dentro de 8 días o la segunda semana de octubre. No importa que el biológico lo corra. Pero si, por ejemplo, se aplicó el secukinumab la semana pasada o hace 15 días, ¿no se puede aplicar la influencia hoy? Sí, hoy sí. Hoy se la puede aplicar sin ningún problema. Sí. Ok, sí. Listo, doctora, eso es. Bueno, pues yo creo que ya en algo y nos pasamos un poco de tiempo. Pues básicamente, doctora, queremos darle las gracias, doctora Blanca, por sus conocimientos. La verdad que fue una charla, tuvimos muy buena audiencia, que estamos muy contentos porque los pacientes pues han sido muy receptivos y como nosotros hacemos la invitación en las redes sociales, que aprovechen ahora que los pacientes no pueden ir a la consulta presencial. Generalmente nosotros tenemos muchas preguntas y llevamos 4 o 5 meses en confinamiento. Entonces, esta es una bonita oportunidad para que el paciente aproveche este tipo de charlas, se entere, porque el manejo de la psoriasis es una enfermedad que tenemos que tenerlo por toda la vida. Eso no es que ya se nos quita el próximo mes o cuando pase la pandemia o cuando me apliquen el biológico. Es una enfermedad que tenemos que estar con ellas toda la vida. Entonces, por eso desde aquí mi llamado nuevamente a todos los pacientes que están en este momento conectados a que continúen en las charlas. Vamos a tener charlas periódicas todos los meses en donde vamos a tener un profesional de la salud, en este caso un dermatólogo, que nos va a hablar cada vez de un tópico diferente de la parte de la psoriasis. Entonces, doctora, qué rico que nos acompañó. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los pacientes que se conectaron. Cualquier cosa a la orden. ¿Y qué más, don Guillermo? Lo quiero comprometer de una vez que el próximo año tiene que venir a Pasto y vamos a hacer una reunión con pacientes. Compromiso, y tan pronto podamos organizar este tipo de eventos, que el gobierno nos permita hacer reuniones de más de 10, 15 personas, sí. No solamente una. La idea es que hagamos unas 3, unas 4 charlas allá en Pasto. Finalmente, sí, para terminar, pues quiero a todos los pacientes invitarlos a nuestro próximo congreso, nuestro siguiente Congreso Nacional de Pacientes con Psoriasis. Es el 8º congreso. Este año es virtual por el problema de la pandemia y del aislamiento. Es el próximo sábado 3 de octubre, empezará a las 9 de la mañana y va hasta las 2 de la tarde. La sorpresa que yo les había comentado a algunos pacientes que les voy a dar es que todos los pacientes que se inscriban, yo creo que les hemos compartido en las redes sociales, pueden entrar a la página de Fundaxo, www.fundaxo.org. Ahí hay un link para que se inscriban. Todos los pacientes que se inscriban al congreso y que se conecten el próximo sábado, vamos a rifar 2 pasajes para el próximo congreso presencial de pacientes. Entonces, al final de la charla, sobre las 2 de la tarde más o menos, que estemos terminando, a todos aquellos que estén conectados, nosotros nos podemos dar cuenta, entre ellos vamos a rifar 2 tiquetes desde cualquier ciudad de Colombia donde se encuentre hacia la ciudad de Bogotá, que es generalmente donde se hace el congreso presencial el próximo año, para que puedan asistir al congreso el año entrante. Esa es la sorpresa que les tenía a las personas que les decían que se conectaran. Entonces, para que el próximo sábado estén conectados, vamos a tener un grupo interdisciplinario de dermatólogos
que esperamos aprovechen al máximo para preguntar todas las dudas que tengan. Recuerden que nosotros tenemos ese gran problema, es que no hay tiempo en el consultorio muchas veces para que el dermatólogo nos aclare todas las dudas, y muchas veces nos enojamos y no comprendemos qué es el sistema de salud, que el dermatólogo tiene 25, 30 minutos, qué sé yo, para podernos atender, revisar exámenes, examinar nuestras vainas. Entonces aprovechemos este espacio que es muy importante. No sin antes, doctora, finalmente, ¿algún mensaje, doctora, de despedida ya para todos los pacientes? Bueno, primero, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Lo que decía don Guillermo, si a veces discúlpenos que por la falta de tiempo, pues estamos todos afanados, de pronto no se brinda todas las respuestas que ustedes quisieran. Muchos, yo a veces les hago el favor de que ingresen como adicional, y eso limita muchísimo más el tiempo de atención, pues, para las dudas que tengan. Recuerden siempre ir con los laboratorios que nosotros les pedimos para tomar bien las decisiones, si está haciendo o no la terapia efectiva. Si nosotros los remitimos al reumatólogo o al psiquiatra o al psicólogo o al internista, por favor háganlo, porque para nosotros es fundamental el concepto de ellos para su tratamiento. ¿Qué más? Para mí la psoriasis es una enfermedad muy especial. Les tengo mucho afecto a mis pacientes, y espero que les haya gustado. Cualquier duda o inquietud, por favor, al WhatsApp, y los puedo atender por cualquier entidad de las que nombró don Guillermo, en Pasto IPS Especialidades, Clínica La Aurora, Clínica Hispanoamérica o IPS Sur Salud, en mi consultorio, con muchísimo gusto. Bueno, doctora. Y bueno, también queremos darle los agradecimientos a Laboratorios AVI, que gracias a su auspicio fue posible hacer esta reunión, esta conferencia para pacientes. Laboratorios AVI siempre ha sido una casa que nos apoya, a la fundación siempre nos ha apoyado, y gracias a ellos pudimos hacer esta actividad. Gracias a usted, doctora, gracias a nuestro equipo de trabajo que está detrás de cámaras, a Carol Álvarez, que es la que sin ella pues no funciona esto, a nuestro community manager Andrés Álvarez y a nuestro ingeniero webmaster desde la agencia de publicidad, el señor Carlos Puentes. Agradecerle mucho porque él es el encargado de que estas imágenes salgan bien, de que no se caiga la transmisión, de cualquier detallito que pase, él es el que está pendiente ahí, nuestro ingeniero. Entonces también agradecerle a todos, agradecerle a los pacientes, invitarlos para que se conecten el próximo sábado desde las 9 de la mañana, y muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Muchas gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Nuestra piel tiene un solo lenguaje, es una voz que enseña fragilidad. El único ardor es la indiferencia, rechazo a un corazón universal. No somos diferentes, somos uno solo, la sensibilidad nos abriga en común. Cuerpos los cubrimos de paciencia y valor, siendo el refugio para el corazón. Solidaridad, solidaridad, Fundapso es nuestro hogar. Pacientes de esperanza cargados de amor, Fundapso, luz de la hermandad. Solidaridad, Fundapso es nuestro hogar. Pacientes de esperanza cargados de amor, Fundapso, luz de la hermandad.
espinas, sin laceraciones en el alma limpia, socavando el estigma del indolente, humanidad que toca el sol naciente. Dazo es amparo incondicional, una fundación con la piel muy fuerte. En nuestro desierto el más sano oasis, combatiendo el sentir de la psoriasis. Solidaridad, solidaridad, Fundapso es nuestro hogar. Pacientes de esperanza cargados de amor, Fundapso, luz de la hermandad. Solidaridad, solidaridad, Fundapso es nuestro hogar. Pacientes de esperanza cargados de amor, Fundapso, luz de la hermandad.